Este 16 y 17 de septiembre vive la música en los parques El Ejido y El Arbolito. El sábado 16 estarán Cacería de Lagartos, Mad Brain, Sally Mileto, Guardarraya y muchos más. Y domingo 17 disfruta de Uwi Drobo, Yanda Mañachi, Los Titos y Miguel Ángel, Patti Ray, Papaya Dada y otros talentos. Revisa la agenda completa en quitocultura.com. Este verano, Quito renace. Autorización número 3201. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Un gusto de seguir compartiendo información a través de Corape Digital TV. Este día 18 de septiembre de 2023, una vez más se presentó las acciones de resistencia por parte de las organizaciones sociales, comunidades, pueblos y nacionalidades que están siendo afectados por los proyectos mineros en el Ecuador. Delegaciones de varias provincias participaron en el plantón en defensa de la vida, el agua y los territorios, mientras se realizaba la audiencia en la Corte Constitucional de la ciudad de Quito. Para conversar al respecto nos estamos comunicados con Patricio Mesa, integrante del Frente Nacional Antiminero. Bienvenido a la Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador, Corape. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes con todos y todas las personas que nos escuchan. Sí, en efecto, se hizo hoy un plantón frente a la Corte Constitucional y luego realizamos una marcha al Ministerio del Ambiente, justamente porque hoy se llevó a cabo la audiencia del 754, del decreto 754, que facilita la consulta ambiental para proyectos de extractivismos, en este caso proyectos mineros, ¿no? Entonces nuestra demanda es que la Corte Constitucional pueda decretar a este decreto como inconstitucional, ya que está violentando los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. ¿Cómo estuvo la participación de las delegaciones desde los territorios en el plantón de este día? Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos en una marcha todavía, seguimos aquí en pie de lucha. Hubo una delegación muy amplia, muy grande, de todo el país, ¿no? Está aquí personas de Imbabura, del Carchi, de Cotopaxi, de Pichincha, de Bolívar, de la Amazonía del Napo, de Morona Santiago, de Loja, de Azuay. Es decir, tenemos una representación de todo el país, que estamos diciendo no queremos la minería, queremos que se respete la forma de cómo hemos decidido vivir en nuestros territorios, ¿no? Son territorios que están produciendo, ahí producen el alimento de todas las grandes ciudades, de la ciudad de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, Ambato, Riobamba, que es el campo el que da de comer a las ciudades. Y quieren prácticamente con este decreto permitir que la minería avance y que dejen a los territorios sin esta riqueza productiva. Entonces tendríamos que ver la forma de poder alimentar a las grandes ciudades y que seguramente van a querer exportar alimentos, ¿no? Importar, perdón. Entonces en eso estamos ahorita, estamos demandando este derecho a que se pueda garantizar la vida de los pueblos, la vida de los territorios y así también la vida de las ciudades. Hay una buena delegación, prácticamente estamos con bastante gente, más de 1000 personas, estamos reunidos acá en la ciudad de Quito, haciendo fuerza para que la Corte falle a favor del pueblo. Si bien la principal demanda de las organizaciones es que se declare la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 754, ¿en cuánto estaría vulnerando los derechos y además poniendo en riesgo los recursos naturales de los territorios en conflicto por la actividad minera en sus distintas etapas? ¿Cuáles son los principales problemas que se han registrado en estos últimos meses a raíz de la vigencia del mencionado decreto? Bueno, han pretendido hacer a través de este decreto la consulta ambiental en los territorios de Las Pampas, Palo Quemado, en Sicchos, Cotopaxi, y también en la provincia de Bolívar, en el cantón Las Naves, en la parroquia de Chontapunta, de la provincia del Napo, y en la provincia de La Azuay, en Ponce Enríquez, ahí en el río Galac. Han intentado hacer la consulta de manera violenta, con presencia militar y policial, el uso de la fuerza desmedida. Tenemos compañeros heridos, tenemos compañeros detenidos, ¿no? Frente a esta arremetida de las mineras, ¿no? O sea, la consulta, en el caso del Cantón Las Naves, lo hicieron en una UPC, es decir, en un cuartel policial, viendo y poniendo condiciones de quién entra a ser consultado y quién no, ¿no? Y además que este tipo de consulta es una socialización, por decirlo mejor, es una promoción minera, ni siquiera es una socialización. Entonces fue algo que no cumplen los estándares
tanto de la Corte Constitucional como estándares internacionales para hacer las consultas, ¿no? En el caso del Palo Quemado, la consulta fue hecha puerta a puerta, es decir, con un fuerte contingente policial iban golpeando las puertas de las casas y preguntando y socializando ahí el proyecto minero. Es sí, no se puede hacer unas consultas, eso no es algo que podemos dejar pasar. En todo caso, como digo, estamos aquí desde los territorios también que sufrieron esta arremetida por parte del gobierno y las empresas mineras, diciendo que queremos que se derrogue definitivamente ese decreto, que haya la suspensión por parte de la Corte Constitucional, una suspensión definitiva, y por parte del gobierno que derrogue este decreto 754. Y al respecto, sobre el tema, también hay un pronunciamiento del relator de las Naciones Unidas. Inclusive ha advertido a las autoridades del Estado ecuatoriano que deben cumplir con los acuerdos internacionales, por ejemplo, el derecho a la consulta a los pueblos indígenas. ¿Cómo ustedes reciben esta observación, si bien es cierto que es muy favorable para los pueblos que están en resistencia? Así es como se ha visto. El gobierno ecuatoriano ha violentado sistemáticamente los derechos humanos, los derechos colectivos, y ante ello las Naciones Unidas como institución, como organización veedora por el cumplimiento de estos derechos de los distintos estados, se ha pronunciado y ha dicho al Ecuador que debe respetarse la decisión de los pueblos, que debe respetarse los estándares internacionales para realizar las consultas y que no se haga de forma violenta, y como lo hicieron. Esperemos que el gobierno acoja estas recomendaciones de la ONU y que se pueda, ya cuando salga la resolución de la Corte, pueda favorecer acá a los pueblos, ¿no? Y que el gobierno en su caso derrogue el decreto 754. Por las acciones de resistencia que ha generado, algo que usted ha resaltado también, en cada uno de los territorios, la denominada consulta ambiental que impulsa el gobierno se encuentra en pausa. Este es el caso de las naves en Bolívar y el Palo Quemado y las Pampas en Cotopaxi, entre otros. En este contexto, ¿cuál es la exigencia que van a mantener las organizaciones y las acciones a la vez en sus territorios mientras exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que seguro este día no van a mencionar lo que decidieron? Bueno, vamos a estar en vigilia permanente, nos hemos declarado en asamblea y movilización permanente mientras hay la resolución de la Corte, y en el caso de que la resolución sea desfavorable para los pueblos, sea a favor de la empresa minera, continuaremos resistiendo en los territorios. Tenemos un derecho a la resistencia que también nos garantiza la Constitución, el artículo 98, y en base de eso estaremos en los territorios haciendo uso de nuestro derecho a la resistencia. No, porque no vamos a permitir que la minería ingrese de esa manera a los territorios que son tan productivos, ¿no? Tan ricos de biodiversidad, en agrobiodiversidad, fuentes de agua, para permitir la destrucción. Entonces todavía estamos luchando frente a este decreto, y en el caso, reitero, de no tener una resolución favorable, continuaremos con nuestro derecho a la resistencia en los territorios, ¿no? Sobre todo en esos territorios más vulnerables, que son las naves, Palo Quemado, que es lo que les interesa pasar ya de la fase de exploración a la fase de explotación minera. En efecto, en este contexto, ¿cuáles son los posibles escenarios que miran desde las organizaciones, colectivos como Frente Nacional Antiminero, más allá del pronunciamiento que deberá hacer la Corte Constitucional? La resistencia, y qué va a pasar también con los compañeras y compañeros que tienen procesos judiciales que a raíz de estos procesos de luchas están en contra de muchos compañeros y compañeras. Bueno, estamos dando el apoyo, todo el contingente como frente que articula las distintas organizaciones que se encuentran en lucha frente a la minería acá en el país. Nos hemos organizado, tenemos ahí un respaldo jurídico desde varias organizaciones, entre ellas la Alianza de Derechos Humanos, también el Laboratorio de Derechos Humanos de la PUCE, entre algunas otras organizaciones que han prestado su contingente jurídico para poder trabajar con los compañeros que tienen o están criminalizados, tienen un proceso, están criminalizados. De esta manera vamos a continuar, ¿no? Decir que los compañeros son inocentes. La lucha social acá en este país se reconoce a través del decreto del 98 a la resistencia, y que de alguna manera están luchando por la vida. No son criminales, no somos criminales, no somos terroristas como han querido catalogarnos, al contrario, somos defensores de la vida, defensores del agua, y bueno, y eso vamos a sostener, ¿no? Es una cosa no solo para
una lucha, perdón, no solo para el Ecuador, no solo para las naves, para Palo Quemado, sino es una lucha para el mundo, ¿no? Estamos protegiendo aquí los territorios que generan vida a nivel mundial, además, ¿no? Sobre todo con territorios que están en la Amazonía ecuatoriana, que son prístinos, aún tienen bastantes extensiones de bosques primarios que pretenden hacer minería en esos lugares. Estamos organizados y vamos a continuar así, frente a estas amenazas latentes que tenemos por parte del gobierno y las empresas mineras. En efecto, y como Frente Nacional Antiminero, ustedes tienen muy claro el mapa de cómo están las concesiones mineras, los proyectos mineros en el país. ¿Cuántos sectores o lugares más están, digamos, posiblemente que pretenden llevar esta consulta ambiental desde el gobierno nacional, que aún en sus territorios no han reaccionado como lo están haciendo en otros lugares del país, Patricio? Bueno, la amenaza es latente para todo el país, ¿no? Vemos que parte de esta consulta es justamente un requisito para poder pasar de esta fase de exploración a explotación. Y acá en el país hay varios proyectos de mega minería que quieren hacer este paso, ¿no? Están los dos que habías mencionado, Las Pampas, Palo Quemado y Las Naves. También está Loma Larga, que es en el Azuay, Quimsacocha, que es en el Azuay, y también en las provincias de Imbabura estaría el proyecto Cascabel, ¿no? Que estaría afectando, digamos, la provincia de Imbabura y Esmeraldas por los afluentes de los ríos. Entonces sí estamos con mucha preocupación porque si esto sucede, ¿no es cierto?, se generaría, además de toda la contaminación ambiental, también una crisis social al interno de estos territorios que hasta ahora han vivido en paz, ¿no? Pero lamentablemente por intenciones de la minería están pretendiendo que justamente los compañeros tengan estas necesidades nuevas que no existían, ¿no? Frente a la minería, es decir, trabajo, cosas como esas de salud, educación, vienen a proponer las mineras y los compañeros, algunos han aceptado y eso ha causado una división. Por eso va a haber una crisis social al interior de estos territorios, del cual es responsable el gobierno, porque no debe condicionar los servicios, no debe condicionar los derechos. Los derechos a la educación, a la salud es un derecho. No puede condicionar que va a generar educación, desarrollo, empleo, condicionados si es que aceptan la minería o no en el territorio. En efecto, son las preocupaciones y las demandas que acaba de explicar Patricio Mesa desde los territorios de pueblos y nacionalidades y organizaciones sociales y colectivos quienes están en proceso de resistencia y lucha en defensa de cada uno de sus territorios en las provincias, recalcamos aquellos. Gracias, Patricio, por el diálogo con los medios comunitarios de Corap y también quedamos pendientes del pronunciamiento que realizarán las autoridades, en este caso de la Corte Constitucional. Un gusto, Patricio, y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes también y estamos en contacto. Esperemos la respuesta de la Corte y seguiremos ahí en vigilia y bueno, en resistencia también en los territorios. Muchas gracias. Gracias nuevamente a Patricio Mesa, integrante del Frente Nacional Antiminero. Invitamos a seguir pendientes de la información que generamos desde Corape Digital TV. Este 16 y 17 de septiembre vive la música en los parques El Ejido y El Arbolito. El sábado 16 estarán Cacería de Lagartos, Mad Brain, Sally Mileto, Guardarraya y muchos más. Y domingo 17 disfruta de Huidrobo, Ñanda Mañachi, Los Titos y Miguel Ángel, Patti Ray, Papaya Dada y otros talentos. Revisa la agenda completa en quitocultura.com. Este verano, Quito renace. Autorización número 3201. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.